Hola, mi nombre es Eduardo Juárez, soy tostador y barista certificado por parte de la SKY. Y bueno, llevo en el café aproximadamente más o menos 15 años. Inicié como por casualidad en el café. Yo me dedicaba al diseño gráfico. Entonces uno de mis clientes de diseño gráfico pues tenía una cafetería. Entonces me invitó a formar parte de su equipo en un nuevo proyecto que era una cafetería móvil, una cafetería en una camioneta. En la parte de atrás adaptaron una cafetera manual y bueno, me invitaron a formar parte de ese nuevo proyecto. Yo no sabía nada de café, no tenía ni idea, solo sabía que me gustaba, desde los 5 años que lo estoy tomando el café. Entonces, me gustó mucho la idea, ¿no? Por curiosidad quizá. Entonces, empecé a trabajar en este pequeño proyecto de cafetería. Pues fue muy diferente a lo que yo esperaba. En los primeros días que empecé a trabajar con el café, sabía que me estaba enamorando del café, ¿no? Entonces, continué trabajando ahí aproximadamente un año. En ese transcurso del año, recuerdo que mi mamá me comentó que había un programa de televisión que se llamaba Un Café con Paul Bassett. Paul Bassett es un campeón mundial barista de Australia. Entonces, este australiano hablaba de café, hablaba de capuchinos, de macchiatos, de arte latte. Entonces era algo totalmente nuevo para mí, ¿no? Entonces yo empecé a ver lo que hacía. Empecé a ver el arte latte, empecé a ver figuras, empecé a ver que el capuchino era completamente diferente a lo que yo conocía. Entonces fue que empecé a investigar un poquito más acerca de esto nuevo para mí. Descubrí que existía el café de especialidad y bueno, fue entonces que me di cuenta de que me iba a dedicar a esto por toda mi vida. Probablemente si no hubiera descubierto el café, si no me hubieran invitado a trabajar en este proyecto, quizá seguiría trabajando en el diseño gráfico, que es un trabajo que bueno, me gustaba, pero no me apasionaba tanto, ¿no? Ahora puedo decir que no trabajo, puedo decir que me dedico a lo que me gusta, a lo que más me apasiona, y pues no es trabajo, ¿no? Para mí ir a la cafetería, convivir con los clientes, convivir con mis compañeros baristas, para mí es algo que me gusta mucho. Entonces cuando da el hora del cierre, pues la verdad es que es como la parte triste, ¿no? Cuando ya vamos a cerrar la cafetería. Ahora tengo una cafetería en la colonia Roma. Después del año que trabajé en este proyecto, pues me salí, decidí formar mi propio proyecto, mi propio camino, digamos. Entonces, quien más me apoyó en un principio fue mi mamá. Mi mamá empezó a ver cómo le hacíamos, ¿no? A ver, para comprar una cafetera, para comprar algo, ¿no? Algo en lo que pudiéramos hacer un negocio. Entonces, compramos una cafetera, pues equipo, muebles, y bueno, pusimos la primera cafetería y además compramos un tostador de café, un tostador artesanal. Entonces, pues era un tostador muy austero, ni siquiera tenía termómetro, era un tostador de 3 kilos. Y bueno, a mí me decía la gente que tostar café es muy fácil. Tostar café pues es nada más poner el café en la tolva, que entra el cilindro, le prendes fuego y cuando ya agarre color ya está listo el café. Y entonces yo pues pensé que realmente era así. Comencé a tostar de esta manera y pues así lo hacía, ¿no? A veces se me pasaba un poco el tueste, a veces me quedaba un poco crudo, pero yo no sabía, ¿no? Yo no sabía si estaba quemado, si estaba crudo. Yo nada más sabía que el café ya se veía del color que lo conocemos. Y bueno, pues así lo probábamos, así lo vendía, ¿no? Entonces, fue tiempo después que conocí a una persona y me preguntó cómo tostaba, ya le comenté más o menos cómo lo hacía, y me dijo, oye, estás tostando a ciegas, no tienes como, nada que te indique la temperatura, no tomas el tiempo, no sabes qué estás haciendo, no tienes idea de la densidad del grano, de su origen, nada de nada, ¿no? Entonces, pues bueno,
tenía razón, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, pues decidí abandonar momentáneamente el tostado, me concentré un poco más en la parte de barista. Abrí una página web que se llama Memorias de un Barista, donde trataba de hablar de todo lo que yo iba conociendo acerca del café, gente que conocía, tostadores, productores, catadores, y creo que fue la parte donde más aprendí. He tomado muchos cursos, he tomado cursos de tostado, de barista, cursos para poder competir en los certámenes de baristas, de tostadores. He tomado muchos cursos, pero creo que el mayor aprendizaje es conociendo a la gente, ¿no? Hablando con la gente que realmente conoce de café, es donde más empecé a aprender. Uno de mis maestros, no es el único, pero quizá el que más me aportó fue Aquiles González de Rococó, que digamos que de manera desinteresada me apoyó, me orientó acerca del café de especialidad, de cómo tenía que ser, cómo eran los protocolos de catación, cómo era la elaboración de las bebidas. Fue quizá quien más me ayudó en el camino como barista. Entonces, bueno, seguí aprendiendo, tomé varios cursos y después también, además de mi mamá, me apoyó mi papá para comprar tostadores. Incluso me sigue apoyando, ¿no? Por ejemplo, de repente yo desconozco mucho de los temas de gas, por ejemplo, de instalaciones de gas, de electricidad. Entonces mi papá es quien más conoce de estos temas. Incluso él tomó un curso de tostado para poder apoyarme más. Entonces me apoyó mucho en estos temas más complicados del tostado. Y bueno, recientemente, bueno, no tan reciente, pero abrimos una cafetería, como comentaba, es Memorias de un Barista, que está en la Colonia Roma, y ya asociado con mi esposa, que también es quien ha aportado muchísimo a la cafetería, ¿no? Ella conoce mucho no se conozca más, tiene mucha más sensibilidad para la catación, mucho más para la catación que yo. Entonces, además ella tiene mucha hambre de conocimiento y pues investiga mucho, lee mucho. Y entonces, bueno, eso viene muy bien al proyecto, ¿no? Tanto a la cafetería como a este proyecto de tostado, que se llama Sonata Tostadores. Y bueno, al principio compramos un tostador de 1 kilo, pensando que, pues bueno, vamos a empezar a tostar de poquito en poquito. Pero bueno, afortunadamente comenzamos a vender mucho. Entonces, de repente resultó un poco esclavizante el trabajo de tostador, ¿no? Es un trabajo muy solitario, de repente muy monótono, cuando se trata de tostar una misma curva muchísimas veces. Entonces, pues resultaba que a veces tenía que tostar desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana todos los días, ¿no? Entonces se volvió un trabajo esclavizante, que a pesar de que es una pasión, pero pues también uno quiere dormir. Entonces fue que decidimos comprar otro tostador ya mayor, de 10 kilos, con una persona que fabrica tostadores artesanales. Entonces, pues en base a la experiencia, en base un poco a los conocimientos que hemos adquirido en los cursos, pues bueno, pedimos un tostador con un poco más de características. Entonces, pues que van desde tener un termómetro, un termopar, un termómetro digital, más extractores. Entonces, en base a toda esa experiencia, vamos pidiendo más cosas con este tostador artesanal. Y bueno, ahora es mucho más sencillo tostar. Ahora el tostador que compramos en un principio de 3 kilos, que ni siquiera tenía termómetro, pues ya lo vendimos. Tuvimos que venderlo para poder crecer, para poder comprar más equipo, más y mejor equipo. Entonces, pues bueno, ahora tostamos muy diferente, ¿no?, a como lo hacíamos antes. Ahora
pues llevamos un mejor control de lo que estamos haciendo. Tenemos, por ejemplo, equipo como para poder medir humedad. Tenemos este aparatito que nos ayuda mucho a medir la humedad del grano, saber cómo viene el grano, cómo nos lo manda el productor o cómo se va comportando, ¿no? Con el paso del tiempo, porque muchas veces tostamos y pasa una semana y el café no queda igual y decimos, pues, ¿qué pasó? ¿No? Pues tostamos igual, fue el mismo clima, seguimos la misma curva, pero el café sabe diferente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y pues bueno, a veces pues sí, es el mismo clima, es la misma temperatura, es la misma curva de tostado, la misma técnica, pero lo que es diferente es el grano. A veces el grano pues no es el mismo un día que la semana siguiente, ¿no? El café se comporta de manera muy interesante y muy diferente. Entonces para eso tenemos diferentes accesorios que nos pueden ayudar al tostado, como es el hidrómetro, como es la probeta para medir las densidades. Entonces nos vamos ayudando con todo esto y además catamos los cafés, ¿no? Tostamos los cafés, seguimos una curva, o sea, tomamos los tiempos, tomamos las temperaturas en base a lo que ya dije que son las densidades y las humedades, también el origen, también la variedad del grano. Entonces después de esto catamos los cafés para poder confirmar el sabor y los aromas del café. Catamos el café a veces aquí, a veces en la cafetería. En la cafetería es un poco más sencillo porque hay más gente, ¿no? Hay más compañeros, están mis compañeros baristas, somos más y además también tenemos muchos clientes que son muy apasionados del café, muchos amigos, ya no clientes, sino también, como digo, amigos. Entonces entre todos catamos los cafés y nos ayudan a decidir cuál es la mejor curva. Este café quedó mejor, este café a lo mejor en una muestra, este café sí cómpralo, este café pide más, este mejor no. O sea, yo cuando era más joven, pues andaba como a lo mejor, digamos, sin rumbo, no sabía como a qué me iba a dedicar, todos los trabajos se me hacían como pesados. Pues totalmente diferente, ¿no? Es algo que me encanta hacer a mí, y no nada más a mí, sino también a mi socia, Laura, y también a mis baristas, ¿no? Que también les apasiona el café. Es algo que yo busco mucho en la gente que llega a trabajar en Sonata o en Memorias, que sea gente que le apasione el café, que sea gente que le dé gusto servir una buena bebida, que le dé pena tener una máquina sucia. Entonces, no importa que yo no esté, yo sé que la gente que trabaja con nosotros va a tratar de hacer el mejor esfuerzo para entregar la mejor bebida o el mejor café a nuestros clientes, porque es lo que les gusta hacer, al igual que a mí. Para conseguir el café, nosotros recurrimos directamente a los productores. Entonces, conocemos varios productores, hay algunos productores con los que trabajamos un poquito más. Es el caso de un productor en Oaxaca que se llama Máximo, y otro productor en Veracruz que se llama Don Rodolfo Jiménez. Entonces son los productores con los que más trabajamos, son cafés que tenemos como de base ya aquí en Sonata. Sí tenemos de repente más productores, más cafés que vamos encontrando poco a poco en el camino, ¿no? Pero con quien más trabajamos es con Max de Oaxaca, que es de Yucuiti, y con Don Rodolfo, que es de Naulinco, Veracruz. Y bueno, pues son cafés que no nada más porque conocemos al productor y nos da su café lo elegimos, ¿no? Son cafés que probamos, que catamos, como comentaba, junto con mis compañeros, junto con mi socia, los catamos, y es entonces que decidimos, queremos trabajar con este productor. Hacemos unas pruebas, hacemos varias curvas. Entonces, primero hacemos generalmente 3 curvas, lo catamos, y entonces decidimos, pues tal curva quedó mejor, le favoreció un poco más a lo mejor el aire, a lo mejor un poco más la temperatura, a lo mejor fue lo que le favoreció. Entonces decimos, pues este café es el bueno, pero podemos modificar esto, ¿no? A lo mejor si
acortamos un poco más la curva, si le sacamos menos aire, más aire, si le damos mayor flama, si le damos menos. Entonces ahí es donde decidimos, en base a los resultados que tenemos en la catación, decidimos qué vamos a hacer. Entonces perfeccionamos un poco más la curva, ¿no? Entonces eso lo hacemos en un tostador pequeño, pero no quiere decir también que si una curva funciona en un tostador pequeño, la podemos replicar en uno grande, ¿no? Cambiar de tostador es como cambiar de carro, ¿no? Finalmente la meta es la misma, llegar de un lugar a otro, pero cómo lo vamos a hacer es un poco diferente. Pero por lo menos ya sabemos qué soporta el grano, sabemos hasta dónde lo podemos llevar y sabemos qué podemos obtener de ese grano. Porque el café es lo maravilloso del café, ¿no? Que podemos obtener a lo mejor en una curva muchos chocolates, muchas nueces, avellanas y otro tueste, y obtenemos cosas tan diferentes como frutos rojos, un poco más cítrico, más frutal. Entonces son cosas muy interesantes, ¿no? Entonces tratamos de todo ese potencial que ya sabemos que tiene el café, reproducirlo en el tostador más grande. Que a veces pues podemos pensar que nosotros le vamos pues es que yo soy muy buen tostador, ¿no? Entonces, como yo soy tan buen tostador, le voy a poder dar notas a mandarina y jazmín, ¿no? Entonces, no es tanto eso, sino que el tostador, el real papel del tostador es saber explotar todos los atributos que tiene ya ese café. Digamos que la mayor responsabilidad de que el café tenga ese potencial es el productor. Él sabe lo que tiene, sabe qué es lo que quiere conseguir con ese grano. Entonces la labor del tostador es que ese trabajo no se eche a perder, que realmente rinda frutos y sea un gran café como el productor lo esperó. Entonces, bueno, el café lo metemos en el tostador, precalentamos el tostador para que no esté tan frío, lo precalentamos. Entonces, ahí decidimos antes, ¿no?, qué vamos a hacer. Ya sabemos si es un grano que soporta una alta temperatura, una baja temperatura. Entonces decidimos qué vamos a hacer. Sabemos si le vamos a dar 200 grados, 220 o menos. Entonces, una vez que ya deshidratamos el grano, pues viene la parte de caramelización. Finalmente viene la parte del crack, que es la parte, yo creo que más importante del café. Es donde ya el vapor sale como hacia el exterior del grano, revienta el grano, y es donde ya uno puede decidir en qué momento lo puede sacar, ¿no? Si le va a dar un tueste bajo, si le va a dar un poco más de desarrollo. Entonces, ahí lo que es muy importante es poder percibir el aroma del café. Hay gente que lo hace mucho con la vista, ¿no? La gente tiene en el tostador un calador, lo va sacando y lo va viendo cómo se ve el grano. Cuando se ve desarrollado, ya es cuando decide sacar el café. Esta parte a mí se me hace un poco complicado, ¿no? Hacerlo con la pura vista. Yo sí necesito muchísimo el olfato, entonces pues casi cada 5 segundos estoy sacando el café para empezar a percibir la fragancia del café, para saber en qué punto sacar el grano. Entonces, lo que hacemos también muchas veces cuando hacemos un tueste de pruebas es como llevarlo al extremo, o sea, como que a lo mejor me paso un poquito o a veces lo dejo un poco crudo. Entonces ya sabemos como cuál es el parámetro, ¿no? Sabemos cómo es cuando apenas se empieza a desarrollar y cuando ya más se desarrolló. Entonces ya cuando lo tostamos en tostador mayor, ya sabemos más o menos en qué punto sacarlo. Ya sabemos más o menos que si ya nos pasamos de X punto, ya vamos a empezar a perder atributos. Entonces ahí es muy importante para mí el olfato. Ahí estamos a cada rato percibiendo el aroma del café, la fragancia del café,
Y bueno, cuando llega a su punto donde creo que está mayor, tiene un mayor desarrollo, es cuando sacamos el café, ¿no? Que de todas maneras llevamos un registro de todo lo que hacemos, pero de todas maneras, aún así, es importante que aunque ya sabemos que a lo mejor en el minuto 11 con 10 segundos el café quedó muy bien, no quiere decir que al siguiente tueste va a ser en el mismo segundo, ¿no? A lo mejor va a cambiar un poco, a lo mejor vamos a estar a grados, un poco de grados arriba, un poco de grados abajo. Entonces por eso es importantísimo estar percibiendo y calando el grano. Entonces una vez que hicimos todo esto, pues darle un poco de reposo al café, darle por lo menos 24 horas de reposo al café y ya entonces lo podremos catar, que a veces nos gana la desesperación, a veces queremos catarlo ya en ese momento. Y bueno, así es como regularmente hacemos el tostado. Tomé algunos cursos de café, de tostado. Tomé cursos en Guadalajara, cursos en Veracruz. Y bueno, ahí aprendí grandes cosas, pero creo que la mayoría de lo que uno sabe, de lo que uno aprende, es conforme se enfrenta a los problemas, ¿no? Que de repente a lo mejor, pues yo aprendí con un tostador, pero y ahí todo muy bien, pero uno llega al tostador que tiene en casa y pues es totalmente diferente, ¿no? Y de repente decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no sucedió como yo esperaba? ¿O por qué mi tostador no calienta de la misma forma? Entonces, conforme fuimos encontrando, digamos, algunos problemas, algunos detalles, pues fuimos poco a poco resolviéndolos. Algo que yo recomendaría mucho es siempre tostar a la misma hora. A la misma hora eso ayuda muchísimo cuando uno va empezando. Tratar de, digamos que eliminar esa variable un poco, ¿no? Que es el clima. Que de todas maneras el clima varía mucho. A lo mejor una noche hace mucho frío, la otra no tanto. Pero bueno, no es lo mismo tostar un día en la noche, un día a mediodía, es totalmente diferente. Pero entonces creo que ayuda muchísimo tostar a la misma hora. Y también, por ejemplo, cuando yo empezaba a tostar, a veces el tostado se quedaba en 10 minutos, a veces iba hasta los 12 o más, ¿no? Entonces algo muy importante que hay que tener en cuenta para un tostador es tener como un control en cuanto a la flama, ¿no? De repente tenemos un tostador, pues lo conectamos al gas y pues ya con que salga la flama ya está listo. Pero no, hay que tener mayor control de la flama, por ejemplo, tener válvulas para controlar el gas que sale a una alta presión cuando sale por ejemplo, de un tanque, y luego controlar el gas que entra al tostador. Entonces hay que tener válvulas para poder regularlas y tener siempre la misma presión, la presión que uno desea, ¿no? A lo mejor uno empieza con una flama alta y luego cuando el café se empieza a desarrollar uno empieza a bajarla, pero no es lo mismo que nada más bajarla y ver cómo se ve la flama, a bajarla y saber cuántas onzas de presión le bajé a la flama. Entonces es importantísimo tener una muy buena instalación en cuanto al gas. Digo, esto no es tan sencillo, o por lo menos para mí no lo es. Entonces, bueno, yo tengo la fortuna de que mi papá me ayuda con estos temas, pero si no, pues recurrir a alguien que lo haga bien, ¿no? que sepa de todos estos temas. Y bueno, también es importante, pues mucha gente empieza a tostar como yo, con tostadores artesanales, que muchas veces tienen algunas carencias, ¿no? Es importante que la gente que empieza a tostar, que se asesore muy bien y que, por ejemplo, tengan, además de un buen control en cuanto al flujo del gas, que también tengan un control en cómo sale la flama hacia el cilindro, ¿no? Que no sea
de forma dispareja, ¿no? Que sea entre más parejo es mejor. Es importante ver qué tipo de quemador tiene el tostador, que sea... hay muchos tipos de quemadores, pero unos básicos comunes y que funcionan muy bien son los que son en línea. Entonces eso da como un calor mucho más parejo, muy envolvente, que ayuda a tener mayor control de calor en el cilindro. Es importante también tener un buen extractor, que enfríe muy rápido el grano, que no sea muy lento, porque una vez que el grano sale del tostador, sale muy caliente, sale a temperaturas muy altas, por arriba de los 200 grados. Entonces es importante enfriarlo rápidamente, porque si uno saca el café y espera que se enfríe con el clima, pues el café va a seguir desarrollándose, puede llegar a quemarse, y entonces a lo mejor uno dice, pues yo cuando lo estaba percibiendo el aroma, pues olía una cosa y ahora huele a otra cosa. Pues sí, porque el café siguió en desarrollo, y bueno, llegó a un punto donde a lo mejor se quemó o no sabe lo que uno quería. Entonces es importante el café enfriarlo muy rápido para tener el aroma que uno percibió cuando lo estaba calando. Entonces es importante los extractores, tanto en el enfriador como en el cilindro, ¿no? Para no almacenar tanto humo, para no almacenar para que tenga un mayor desarrollo, para que tenga una mejor convección, que son temas que pues uno conforme va tostando va a decir, a lo mejor le hace falta esto, ¿no? A lo mejor en un principio decimos, pues con que tengamos un termómetro en el cilindro ya tenemos un buen control, ¿no? Pero no sabemos cómo va el grano, cómo va la temperatura del grano, o al revés, nada más tenemos la temperatura del grano, pero no del cilindro. Y si tenemos las dos, tenemos un mayor control y comprendemos mejor lo que sucede en el tostado que estamos haciendo. Entonces, yo recomendaría mucho a la gente que tuesta, que a la gente que apenas está tostando, bueno, primeramente que un poco que sepan hacer café, que sepan un poco de la parte del barista, para que sepan qué es lo que se está buscando, qué es lo que la gente espera, ¿no? Lo que el cliente espera. Hay muchos mercados, a mí me gusta mucho más el mercado de la especialidad, pero bueno, hay que entender qué es lo que quiere la gente, qué es lo que busca. A lo mejor es dulzura, a lo mejor es acidez, a lo mejor es un equilibrio, pero entonces entender qué es lo que queremos obtener y cómo obtenerlo en el tostado. Sonata, en el periodo clásico de la música, es como una composición para un solo instrumento. Entonces es una composición que puede ser como vamos a suponer, como una sinfonía compuesta para un solo instrumento, para que ese instrumento destaque y dé lo mejor de sí. Entonces yo soy muy respetuoso del trabajo del productor y le puse Sonata a nuestra marca de café, porque para mí Sonata es, al igual que en la música, en el café es una composición que se compone de muchas notas, en este caso pues aromáticas, pero que parten de un solo instrumento, es decir, un solo origen. Yo quiero respetar mucho lo que hace el productor y no hacer mezclas, no mezclar un café de la finca X con un café de la finca Y, porque cada café tiene diferente personalidad y tiene una personalidad muy definida. Entonces yo quiero ofrecer lo que ese productor quiso ofrecer a la gente. Entonces trato de desarrollar bien ese café o esa composición de café, y es por eso que se llama Sonata, porque es un origen único, tostado, es un tueste especial, una curva especial para ese origen.